Bueno, continuando con la exposición, lo que sigue es la fase C. En esta fase veremos lo que es la arquitectura de datos y la arquitectura del sistema de información. En la arquitectura de datos veremos los principios de los datos y en esta tenemos la accesibilidad y el compartimiento de datos. En ambos casos de estos principios depende del rol que el usuario desarrolla en la empresa, ya que un gerente no va a tener el mismo nivel de accesibilidad que un cliente. Ambos principios permiten un mejor desarrollo para la toma de decisiones y para optimizar los procesos de producción. Para desarrollar ambos principios debemos desarrollar políticas y procedimientos en la empresa, así como invertir en software capaz para migrar a sistemas heredados dentro de un ambiente de datos compartidos. En lo que es seguridad de datos, los datos deben estar protegidos para evitar el uso indebido de estos, ya que no se puede filtrar información de la empresa. En lo que es matriz, función y identidad, veremos los puntos de los proveedores, la alta gerencia, el personal y los clientes. En los proveedores, las aprobaciones de órdenes de compra podrán hacerse en un menor tiempo, lo cual beneficia a los proveedores. En la alta gerencia, la interacción con facilidad ante la solicitud de reportes, la comunicación con todas las áreas y sucursales de la empresa. Y en lo personal, los roles y funciones estarán definidas, la interacción con toda la empresa de manera directa o indirecta y mejor planeamiento de la producción. En los clientes, los órdenes de pedido serán atendidos en un menor tiempo, lo cual beneficia al cliente. En los aspectos cualitativos, la confidencialidad asegura que la información sea accesada solo por el personal autorizado, ya sea para lectura, escritura e impresión de estos. En la integridad y disponibilidad, asegura que la información solo sea modificada por el personal autorizado, así como que la información esté disponible el mayor tiempo posible. En la arquitectura de datos, la arquitectura del sistema de información, la descripción de las aplicaciones, en este caso la empresa cuenta con un módulo adquirido que es el SAP. El área que se encarga de mantenerlo es el área de tecnología de información. Su dueño de unidad de negocio responsable de los requerimientos es las ventas y los pedidos. Y lo que hace el módulo en la empresa es brindar métodos aceptados para la planificación y control de los materiales hasta la entrega de las mismas de los productos. La administración íntegra de la cadena de suministro es el método que utiliza SAP para construir y soportar la planificación y el control de la producción. El estado de este módulo está operativo hasta el momento y las funciones de los negocios soportadas son el registro de pedidos, verificación de stock, verificación de estado de pedidos, verificación de producción por línea y verificación de ventas realizadas. Las unidades organizacionales soportadas son la producción, la logística y las ventas. En lo que es plataforma, en el hardware son 10 máquinas Core i3 de 2 GB de RAM y en lo que es software es Windows 7. En la base de datos es la base de datos del SAP y la red de comunicación es una LAC Ethernet de 10 megabits. Bueno, esto es la fase C. Muchas gracias.